noches, bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Venimos corriendo por el mes de julio y por supuesto que no nos podía faltar alguien de la parte de salud mental, como habíamos prometido y como nos pidieron en los mails. Así que hoy tenemos el gusto de tenerla a Mariana Vila, psicóloga, y tiene amplia experiencia en lo que es atención primaria de salud, en psicología, pero además con distintas alternativas en psicología, porque todo el mundo creerá que se atiende de una sola forma. No, no, no. Tenemos varias ramas y para eso te tenemos invitado hoy para que nos cuentes un poco. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Amelia. Contame, ¿qué significa trabajar en un centro de atención primaria como psicóloga? O sea, no es ni una especialista en medicina, no es una enfermera, es una psicóloga. ¿Vos creés, cuál es la importancia y cuáles son las patologías que vos podrías evaluar y ver en salud en esto? Bueno, ¿cómo estás, Amelia? Bien. Bueno, sí, el tema de trabajar en centros de atención primaria, fundamentalmente es sumamente importante trabajar con el equipo, ¿no? De forma interdisciplinaria. Claro. La experiencia que yo he tenido en atención primaria, hemos trabajado mucho en equipo entre los psicólogos y psiquiatras y también con los otros profesionales, pediatras, ginecólogos, asistentes sociales. Hay mucho trabajo social en los centros de atención primaria. ¿A qué nivel tenés preguntas o se acercan para psicología las personas que van a los centros de atención? ¿Cuál es la causa más frecuente que vos encontraste? Y en los centros de atención primaria hay muchas cuestiones relacionadas con orientación a padres, todos conflictos con chicos en uresis, en copresis. O sea, chicos que se hacen pis, chicos que no pueden retener ni materia fecal ni claro, ni por orina. distintos problemas, por situaciones de violencia, por dificultades en los límites con respecto a los papás. Entonces, drogas también. En el caso cuando nosotros trabajábamos había un equipo que se especializaba en lo que era adicciones, un equipo que se especializaba en lo que era violencia. Por eso es muy importante, a mi manera y por la experiencia que he tenido, el trabajo de los admisores en lo que es un centro de atención primaria. El admisor es un profesional con un poco por ahí de más experiencia y de conocimientos. ¿Tiene que ver con la psicología o tiene que ver con psicólogo. Que lo que hace es una entrevista de admisión semiestructurada en la cual va a ir preguntando ciertas cuestiones en cuanto al motivo de consulta, ciertos puntos que son importantes para construir el caso, y con una o dos admisiones se construye el caso y después se charla en el equipo sobre qué tipo de tratamiento, o si es necesario tratamiento, porque a veces es necesario otro tipo de intervención, como una intervención social. Bueno, qué tipo de tratamiento se le ha apropiado para esa persona. Enriquece mucho el trabajo tanto de los profesionales como la atención que va a tener ese paciente, porque el admisor lo que hace es presentar el caso, si es necesario, se dice, bueno, es necesaria una entrevista de admisión más, y si no, lo que se hace con el equipo es definir qué tipo de tratamiento es el apropiado, ¿no? Hay muchas formas de hacer terapia. ¿Qué significa admitir a un paciente? Es hacerle una primera entrevista en la que se le aclara que es un admisor, que no será su terapeuta, o sea, no es que va a seguir el tratamiento, o sí, en algunos casos si es necesario, pero sí se le aclara que es una entrevista de admisión. Puede ser solo con la persona, o si es un menor, por lo general es primero con los padres y después se ve al menor. En la admisión se rescatan ciertos puntos como el motivo de consulta, qué es lo que espera el paciente del tratamiento, la evolución de la demanda, hace cuánto tiene este problema, la atribución, por qué cree que esto le pasa, y en base a eso se arma después el caso y se decide la intervención, como te decía. ¿Esa intervención sería dentro del lugar, una atención con una consulta semanal o semanal o depende del dispositivo lo requiera, y si es tratamiento individual, grupal, si hay que hacer terapia familiar? Pero vos, aparte, trabajás en privado y los psicólogos tienen distintas ramas. Mucha gente siempre pregunta, ¿no? Freud, Lacan, terapias de tal o cual manera. ¿Qué diferencia cuando yo tengo que mandar a alguien al psicólogo y decir, bueno, es freudiano, es lacaniano? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia en la terapia? Está buenísima tu pregunta porque en realidad es un tema que sucede mucho acá en Argentina, el confundir psicología, no sé si confundir, pero está más instalado el tema del psicoanálisis y están como sinónimos. Freud, Lacan, que recién nombrabas, son grandes psiquiatras de la antigüedad. Sí, psicoanalistas. Pero médicos psicoanalistas. Médicos psicoanalistas. Ellos, digamos, la psicología se divide en escuelas, digamos, en corrientes. El psicoanálisis es una de ellas.
yo soy profesional recibida en la UBA, así que hablo también de la experiencia. La UBA tiene una orientación psicoanalítica muy importante, casi el 90% de las cátedras son psicoanalíticas. ¿Qué significa tener una orientación psicoanalítica? Y que todo, por ejemplo, vos ves psicología evolutiva, psicología de la vejez, o ves psicopatología desde el psicoanálisis, ¿no? Desde la nosología que hacía Freud, que hoy en día es distinta, ¿no? Es buscar la causa en el interior desde que uno es chiquitito, que esto es lo que la gente... Eso, el psicoanálisis es lo que la gente, y se escucha en los programas y demás, inconsciente, interpretación de los sueños, todo eso es represión, acto fallido, que se usa mucho hasta en la jerga común. Uno dice, tuviste un acto fallido. Sos un represor, sos un reprimido. Todo esto. Bueno, ahí está Freud, precisamente. Este es Freud. Es el padre de la escuela. Sí, se trabaja con el diván. Hay psicoanalistas más ortodoxos que conservan por ahí estas formas de trabajar, y algunos que ¿Y esto que es un cerebro abierto? Esto es un poco para representar también otros tipos de teorías. Bueno, yo soy psicóloga cognitivo-conductual ¿Qué sistémica. significa entonces? Y ese título... ¿Cómo es? Cognitivo-conductual sistémica. Son distintas, como decía, escuelas. Por un lado, bueno, es el psicoanálisis, que es lo que en Argentina más se conoce, o que el popular de la gente por ahí más se escucha y cree que el psicólogo es esto. A mí me pasa en la consulta que tal vez llegan pacientes y me dicen, pero el psicólogo anterior era distinto, o el psicólogo de mi hermana no es igual. Es porque es la metodología distinta que utilizás. Y es importante que los pacientes se animen a preguntar al terapeuta qué es su orientación. No todos somos uno dice psicólogo y psicoanalista como sinónimos, y no es así. La terapia cognitivo-conductual es una corriente... Muestra la marca, la lamparita del cerebro, es algo fantástico. Es una corriente que se basa, bueno, ahí está un poco en lo que se basa, es una corriente que se basa más en lo experimental, trata de trabajar con procesos estandarizados y que se hayan comprobado científicamente que funcionan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ellos tenemos la visión de la mente como algo así como un procesador, ¿no? O sea, que las situaciones no nos afectan en sí por la situación en particular, sino por cómo uno interpreta esa situación. Y trabajamos sobre las emociones, sobre la conducta y sobre los pensamientos. O sea, que conductual cognitiva quiere decir con el pensamiento, con el conocimiento que yo tengo de lo que me pasa y de cómo yo lo puedo tomar. Cómo procesamos nosotros la información de lo que nos pasa. Trabajamos sobre las creencias, ¿no?, nucleares que uno trae genéricamente y que fue haciendo en su infancia, y cómo eso es la manera de procesar el mundo. Y trabajamos a veces sobre falsas creencias o distorsiones cognitivas que tienen las personas. Es muy diferente al psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja, es una teoría sobre la personalidad, y bueno, es esto que vos hacías hace un rato, ¿no?, sobre la infancia, sobre el complejo de Edipo y todas estas cosas que van más sobre un descubrimiento del propio self y un insight. Y su técnica es la asociación libre, ¿no? Esto de hablar y hablar lo que venga a la mente. Es lo que aparece. En cambio, la conductual... La conductual trabaja mucho con el paciente. Somos como dos científicos tratando de descubrir qué hipótesis tenemos o qué falsas creencias. Sí, y vamos construyendo. Hay mucha psicoeducación. Yo les explico mucho a los pacientes lo que les pasa. Por ejemplo, el ataque de pánico. Por ejemplo, ataque de pánico. Bueno, uno encararía el tratamiento con una buena psicoeducación, hablando de que se trata de un trastorno de ansiedad, de cómo la ansiedad se dispara ante un estímulo, cómo se retroalimenta. Y se trabaja primero psicoeducando, después con estrategias de técnicas de relajación, de respiración. Para superar este punto. Para superar ese punto que es el problema con el que el paciente viene. O sea que la gran diferencia existe entonces, que la conductual cognitiva hace que yo vaya con un problema. Mira, no puedo salir a la calle porque me muero de miedo, porque tengo miedo de ver gente. Y no me vas a preguntar todo. Uno pregunta, puede obviamente, desarrollar. Pues no somos islas, pero claro. Tu objetivo y mi objetivo es que yo pueda salir de esta crisis. Claro, el objetivo es solucionar ese problema. Por eso son terapias Después vemos qué pasa. Por eso son terapias más breves. Se dice son terapias más breves, más focalizadas, porque la idea del tratamiento es trabajar con ese aspecto que viene, con esa queja que viene el paciente. A través de eso pueden salir otras Obviamente que pueden salir otras cosas, pero es importante que no se pierda el objetivo. Obviamente que ese objetivo tal vez trae relacionado a otras cosas, y ahí viene la visión más sistémica, ¿no? No somos islas, estamos relacionados con las personas y somos parte de un sistema, y obviamente nuestro cambio va a producir un cambio en nuestro entorno, y hay que también entender un poco el para qué de esos síntomas o para qué uno está haciendo cierta conducta y tenerlo en cuenta.
por eso las estrategias más sistémicas muchas veces son más intervenciones más indirectas, ¿no? A veces vamos directo son al más paciente. cortas. Sí, son terapias focalizadas. Obviamente una vez puede ir al terapeuta y no ir con un síntoma específico de ansiedad, y es una cuestión de desarrollo personal. Es decir, no vengo con un ataque de pánico, no vengo con un síntoma específico, pero quiero resolver que no puedo contestarle a la gente, no una cuestión más interpersonal. Claro. No puedo decir que no, No es que eso no se trabaje. ¿Qué es lo que te está pasando? Se trabaja, pero se trata de buscar objetivos observables, ¿no? Que lo podamos como medir en lo concreto. Exacto. ¿Y vos le das el alta a los pacientes? Sí. Una vez que resolvés el tema, podés dar el alta. Podemos dar el alta. Porque sucede que muchas veces yo conozco gente y hay pacientes que cuentan que están en psicoanálisis. Son más largas. Que hace como 10 años, 15 años que están y siguen, como que hay una relación ya de dependencia de este psicoanálisis, ¿no? No, nosotros... ¿Esto tiene relación con la diferencia del modelo? Tal cual, tiene relación con el modelo, porque el psicoanálisis no habla de una alta, no habla de un momento de la resolución. Por eso hablo de que tal vez que también hay psicoanalistas más ortodoxos que otros que por ahí se fueron ayornando. La terapia breve focalizada, que a veces se tilda de más superficial, no es así, porque en realidad lo que tratamos de hacer es el foco de atención en el objetivo. Si surge otro objetivo, será otra etapa de otro tratamiento, que puede ser con el mismo terapeuta o no, y está bueno hacer el balance con el paciente. Espectacular, porque se nos fue el tiempo, se nos fue el bloque, tenemos que contar entonces qué. Es muy importante saber cuando uno va al psicólogo a preguntarle qué método está utilizando, cuál es el psicoanálisis, si es conductivo, conductual, si es freudiano. Esto es importante, hay que saberlo. Así que quizás la próxima vez invitemos para hablar de Freud o de Lacan y veamos las diferencias. Te agradezco enormemente. No, gracias a vos. Y ustedes no se vayan porque ya volvemos en el segundo bloque con el doctor Quintabane. Te invito a que lo escuches porque es abogado y nos va a hablar de aborto no punible. Qué tema, ¿no? No se vayan. Atelier Nina de Vito, Estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires es una institución única en su tipo. La patria se hace con el campo, nunca sin el campo, mucho menos contra el campo. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable.